Si eres un amante de la moda, has llegado al lugar indicado. Suscríbete a mi canal para que aprendas paso a paso todo sobre patronaje, corte y confección, diseño de modas y mucho más. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal. Mi nombre es Yuri Rojas, para los que aún no me conocen, y esto es Fashion Lover by Yuri Rojas. El día de hoy les quiero enseñar a hacer este chaleco que traigo puesto, así que deben quedarse a ver todo el tutorial, no salten nada, véanlo completo. Para iniciar el patronaje tengo acá un pliego de papel y lo tengo dispuesto de forma vertical. Del orillo hacia adentro voy a conservar más o menos 4 centímetros y voy a trazar una línea vertical, teniendo en cuenta que allí voy a apoyar el molde, y fíjense que estoy utilizando el molde básico que ya tiene la pinza del costado cerrada. Lo ubico de manera que en la parte de arriba me quede buen espacio y en la parte de abajo también. En la parte de arriba voy a trazar el cuello, entonces necesito más o menos unos 15 centímetros. El resto lo necesito para darle el largo al chaleco. Trazamos el molde por todo el contorno, la pinza de la sisa no la vamos a cerrar, vamos a indicar el punto de la cintura. Una vez trazado el molde, entonces escuadramos con la línea recta que hicimos al inicio y ubicando la regla en el costado. Trazamos ahí una línea, subimos 4.5 centímetros de la cintura y trazamos otra línea pespunteada porque es guía. Esta línea nos va a servir para identificar hasta dónde va a llegar nuestra sisa. Vamos ahora a ampliar el escote, entonces vamos a correr 2 centímetros en el hombro y vamos a entrar 2 en la sisa. Aumentamos 2 centímetros para el monte del botón, estos 2 centímetros los prolongamos hasta el largo total del chaleco, que es hasta bien abajo, porque pues aún no hemos identificado cuál será nuestro largo de chaleco. Trasladamos el punto de la cintura hacia los 2 que dimos de monte y vamos a trazar desde ahí hacia el hombro y pasándonos del hombro una línea recta bastante larguita para luego trazar nuestro cuello. Vamos a darle la medida de ancho que va a tener nuestro chaleco. Desde la línea del molde, no desde los 2 de monte, vamos a medir 23 centímetros y allí vamos a hacer un punto. Hasta ahí va a llegar ahora nuestra sisa. Fíjense que queda bastante amplia. Apoyados de esta regla curva, entonces vamos a trazar la curva de la sisa. Ahora voy a trabajar entonces en la solapa y en el cuello. ¿Listo? Fíjense que la línea verde que tracé diagonal es la que me indica que de ahí hacia afuera va a ir la solapa y del hombro hacia arriba va a ir el cuello. Así que pónganme mucha atención a lo que vamos a hacer acá. Del punto del hombro hacia abajo vamos a correr 5 centímetros. Voy a utilizar otro color para que les quede más claro. En el escote bajamos 2 centímetros. Bueno, vamos a tener acá algo en cuenta. Yo bajé 2 centímetros por la línea original del molde, pero como ya hice el aumento para el monte, debo bajarlos, es por la línea de aumento. Entonces prolonguemos la línea del escote y simplemente bajamos por la línea de monte. Ahora trazamos una línea desde el punto de los 5 hasta los 2 que acabamos de bajar en el monte. Todo lo del cuello lo vamos a trabajar en color azul para que les quede un poco más claro a ustedes y no se confundan con tantas líneas. Aunque deben tener en cuenta que esa línea que acabo de trazar es la línea también de la solapa, ¿sí? Pero ahora pues vamos a trabajar el cuello. Corremos 4.5 y recuerden que todas las medidas están dadas en centímetros. Esos 4.5 que corrimos, entonces hacemos ahí una marquita. Ahora, de los 2 que bajamos por la línea de aumento para el botón, vamos a subir 3 centímetros y hacemos otra marquita. Vamos a unir los 4.5 con los 3 con una línea recta y así empezamos a formar la punta de nuestro cuello. Sobre la línea del lápiz que acabo de trazar, le voy a dar el ancho a mi cuello o el ancho a la punta, esta medida, ¿sí? Esta línea que está acá, esta línea, fíjense, es esto, ¿sí? Esta línea es esta es esta. Y esta otra es esta de acá. Pero fíjense que no llegan las dos al mismo punto, ¿sí? Esta es un poquito más corta y a partir de ahí se forma el cuello. Por esta línea de acá voy a medir 3,5 centímetros.
Y esos 3,5 centímetros sí van a ser el ancho de mi cuello. ¿Listo? 3,5. Trazo esa línea y de ahí para arriba se va a formar mi cuello. Entonces, para saber la medida del cuello, voy a tener que trazar la espalda, ¿sí? Porque de este punto hacia arriba le tengo que dar lo que mida mi escote de espalda. Para trazar mi molde de espalda, entonces voy a prolongar la línea que ven pues punteada de manera que me sirva para apoyar ahí mi molde y simplemente lo voy a trazar por todo el contorno. Luego entonces voy a prolongar la línea de la sisa que tenía también en el delantero y me sirve para cuadrar la sisa de la espalda. Vamos a ampliar entonces el escote, corremos 2 y entramos 2 por la sisa. Bueno, en este momento lo que yo necesito de la espalda es la medida del escote, así que voy a trazar la curva apoyándome con esta regla y por ahora voy a tomar la medida que me dé el escote para aplicarla al cuello que estoy haciendo en el delantero. El resto de la espalda lo hacemos ahorita. Bueno, entonces esa medida me da 11 centímetros y ahora por la línea que tracé del punto del hombro hacia arriba voy a medir 11 centímetros. Del punto de los 11 hacia afuera o hacia la derecha vamos a correr 1 centímetro. Teniendo en cuenta ese punto, desde los 5 vamos ahora a trazar con la regla curva una línea semicurva, ¿sí? Para darle el largo a nuestro cuello. Escuadramos con el punto del 1 y con la línea semicurva, pues siempre les he dicho que escuadramos con una línea recta, pero pues se hace de esta manera. ¿Listo? Acá vamos a escuadrar y vamos a darle el ancho al cuello, que son 7 centímetros para este caso. Teniendo esa línea de 7, entonces de ahí para abajo vamos a medir 7, 7, 7, que sería el ancho que queremos para nuestro cuello, y luego con la regla curva entonces cerramos la forma del cuello. Ya me queda terminado y fíjense que lo tengo con color azul, ¿sí? Entonces, para que no se confundan, trabajen con diferentes colores. En la parte superior del cuello sale a doblez de tela y donde inicia el cuello deben hacer un piquete que es sumamente importante. En el punto del hombro también hacen otro piquete y en la parte superior del cuello, para indicar que es el centro de la espalda, también hacen otro piquete. Fíjense que ahí también me quedó ya lista mi solapa, entonces con verde les voy a marcar lo que conforma la solapa. Acá en la línea del cuello entonces voy a trazar por debajito otra línea verde para que ustedes no se confundan, y pues esa es la solapa. De ahí para abajo es todo ya una sola pieza, pero me falta determinar el largo del chaleco como tal. Escuadrando con la línea pespunteada que tenemos, le vamos a dar 12 centímetros y medio al largo. Esa misma medida de los 12.5 los vamos a medir por el costado, escuadrando con la misma línea, y allí luego entonces vamos a cerrar uniendo estos dos puntos para terminar el largo de nuestro chaleco. A este molde le vamos a incluir de una vez la vista, que es esta que ven acá, que está enteriza, ¿sí? No es una pieza que se cortó y se pegó adicional, sino que la sacamos enteriza para que ella voltee hacia el revés y se una con las dos piecitas que están forrando, que en este caso una se hace con la misma tela del chaleco y la otra en otra tela. ¿Listo? Entonces, desde la línea verde que terminamos de trazar ahorita hacia abajo vamos a correr 3 centímetros, que es la medida que yo quiero que tenga esa vista. Recuerden que las medidas que yo estoy dando, ninguna tiene aumento de costura, ¿sí? Es decir, que después de dados esos 3 centímetros, yo voy a darle margen de costura de 1 centímetro a todo. ¿Listo? Pero pues una vez termine de cerrar todo el molde como tal. Por el costado mido también 3 centímetros y ahora vuelvo y cierro la línea en la parte de abajo
Esa piecita son aumento de 3 centímetros para vista, recuérdenlo muy bien. Vamos ahora sí a cerrar el costado. Entonces vamos a prolongar la línea de abajo hacia arriba y si ustedes ven que de pronto la curva está muy pronunciada, pueden empezar desde un poquito más abajito y se entran un poquitico, van girando la regla, la van girando hasta que llegan a cerrar el costado. Y yo ahí me entré como unos milímetros, pero pues no pasa nada porque la intención es que la curva se vea linda, ¿sí? Que no se vaya a ver muy redonda en la cadera. Ahora prolongamos esta línea de manera que nos sirva para cuadrar la sisa del molde de la espalda. La curva de la sisa la vamos a hacer igual que en el delantero con esta regla curva, pero antes vamos a determinar el ancho de nuestro chaleco en la espalda. Entonces por la línea pespunteada vamos a medir 22 centímetros únicamente, le vamos a quitar 1 centímetro para que quede un poquito más entradito en la espalda y se vea más bonito. Entonces medimos 22 y trazamos la curva hasta esa medida de los 22. Ya aquí lo que resta para terminar es prolongar el largo, que son 12.5, cerramos, luego aumentamos los 3 centímetros para vista y corregimos la línea del costado. Bueno, entonces ya acá prácticamente están listos los moldes, pero como esta prenda va forrada, sí o sí, debe ir forrada, por favor, la hacen forrada. No me gusta con sesgos este chaleco o blazer sin mangas porque realmente pues baja de calidad, ¿sí? Entonces prefiero que lo hagamos forradito. Yo acá ya tengo listas las piezas con las que vamos a forrar, ¿sí? Entonces fíjense que lo vamos a dividir en dos. La pieza que ven del centro delantero debe salir en la misma tela que se va a confeccionar la prenda, ¿sí? Es decir, que la van a cortar, van a incluir esa pieza en su cantidad de tela para que la puedan cortar. Y esa piecita también la van a entretelar, ¿sí? Entonces, la pieza del costado la van a sacar en tela de forro. ¿Y qué diferencia hay entre la tela del forro y la tela de la prenda? Pues bueno, puede ser que la tela que usen para forrar sea una un poco más delgadita, ¿sí? Porque la idea es que esto no nos quede tan grueso y que quizá conserve alguna característica en común, como por ejemplo el color. Para determinar el ancho de estas piezas vamos a medir entonces del orillo hacia adentro 10 centímetros. Recuerden que esa medida de los 10 centímetros la tomamos desde el monte hacia adentro, ahí hacemos una marquita, en la parte de abajo igual medimos 10 centímetros y en la parte del hombro simplemente vamos a medir y vamos a ubicar la mitad. Luego entonces trazaremos una línea desde el hombro hacia encontrarse con las otras dos líneas que tenemos. Entonces empiezan a trazar la línea desde el hombro que se encuentre con la del centro y luego con la del largo. La trazan con regla, pero la idea de cuando saquen estas piezas es que ya le hayan dado margen de costura a todo el molde como tal, ¿sí? Simplemente trazarían entonces la línea del centro, ahí sí le dan el aumento de costura a esa línea únicamente. Bueno, pero tengan en cuenta también que las piezas del forro no van a salir del mismo tamaño que la prenda, ¿sí? Estas piezas deben salir más cortas porque recuerden que adicionamos una vista que se va a voltear hacia el revés y por ende las piezas de forro deben ser más cortas. Entonces, como la vista es de 3 centímetros, las piezas del forro van a salir 6 centímetros más cortas con respecto del molde total, ¿sí? Es decir, de la vista, de donde termina la vista hacia arriba vamos a medir 6 centímetros y trazamos una línea. Hasta aquí va a llegar el largo de nuestras piezas de forro. Lo mismo haríamos en la parte de la espalda. Entonces van a medir de la vista hacia arriba 6 centímetros, trazan esta misma línea y el forro les va a llegar hasta ahí. Fíjense que acá yo ya tengo mi molde listo con costuras y demás. Y yo tengo de la línea del molde hacia arriba, pues ustedes acá lo ven que está sin el centímetro de costura, pero es porque cuando yo di el aumento para la vista, de una vez le incluí la costura. Pero sencillamente ahí hay 6 centímetros que le quité, ¿sí? Entonces doblan, porque no van a sacar dos veces el molde de la espalda, simplemente van a doblar por la línea del forro para cuando van a cortar el forro y cuando van a cortar la tela, pues
devuelven ese pedacito de papel otra vez y cortan la tela, ¿sí? Recuerden que se corta 2 piezas para forro, 2 piezas para tela. Es importante, muy importante, hacer los piquetes donde empieza la vista, tanto en delantero como en espalda, porque estos piquetes nos determinan muchísimo en la costura. Bueno, quiero hacerles acá otra aclaración que no está de más. Fíjense que la pieza del forro tiene margen de costura por todos lados, menos en la parte del largo. Ella va a llegar exactamente hasta la línea que marcamos pespunteada de donde empieza el forro. ¿Listo? Para que ustedes no se vayan a equivocar y les vaya a quedar mal. Las 2 piezas de forro no llevan margen de costura en el largo del ruedo. Y el delantero pues sale en una sola pieza, ¿sí? Fíjense que tiene margen de costura por todos lados de 1 centímetro. Marquen el piquete de donde van a colocar hasta donde llega la solapa, mejor dicho, para como ella va a doblar. Este lo van a cortar también 2 veces. Marquen el piquete de donde empieza el cuello, porque es muy importante en la confección. El cuello lo deben calcar antes de separar las 2 piezas. Pues en mi caso a mí no me gusta separar los moldes realmente cuando es este tipo de cosas. Yo prefiero calcar todo de ahí y conservar el patronaje, ¿sí? La idea entonces es calcar el cuello y darle 1 centímetro de costura por todo lado. Recuerden que sale a doblez de tela. Es muy importante marcar el piquete del hombro, el piquete de donde se une con la solapa y el piquete del centro. Entonces, como la tela, el papelito pues está doble, simplemente yo hago el piquete con la tijera y ahí me queda de una vez marcadito el piquete cuando abro el molde. Para cuando van a cortar, colocan la tela doble y procuren ubicar muy bien las piezas de manera que ahorren y optimicen la tela. Recuerden que hay que cortar las tiras para anudar en el costado y que el cuello se corte al hilo de la tela. Recuerden también cortar las piezas en el forro. Para iniciar el ensamble, entonces vamos a empezar por el cuello y acá hay 2 cosas que se deben tener en cuenta. Primero, hay que colocarle una entretela fusionable que se la van a adherir con la plancha y segundo, van a coser por la parte donde no están los piquetes. Recuerden que estos piquetes es donde se une el hombro, donde se une al centro de la espalda y por allí vamos a dejar abierto. Listo, hacemos retroceso al iniciar y retroceso al finalizar. Vamos a voltear el cuello, entonces para voltearlo doblamos las puntas de las costuras y sacamos, de esta manera nos queda volteadito. Si a veces es difícil sacar bien la punta, miren este truquito que nos enseña acá mi amiga que hoy está ensamblando, con la aguja sacan bien la punta. Ahora acomodamos muy bien y vamos a pisar la costura que acabamos de hacer al ancho del pie. Tengan en cuenta que si quieren pueden planchar, pero pues muchas veces cuando hacemos este tipo de pises como para tumbar un poco más la costura, no hay necesidad de planchar. Recuerden que cuando llegan a las esquinas, bajan la aguja, levantan el prensatelas, giran la tela y continúan cosiendo. Vamos ahora a bastear las partes del cuello que están sueltas para convertir esto en una sola pieza y que no quede las telas por separado. ¿Listo? Entonces esto se hace al ancho del pie. Bueno, ahora lo doblamos a la mitad y vamos a emparejar de manera que las costuras nos queden del mismo ancho y revisamos que esté bien por todos lados. Cortamos con unas tijeras que corten porque les cuento que mandé a afilar las mías y ninguna sirvió. Vamos ahora a armar las tiritas que van a ir en el costado. Doblamos la tira a la mitad que quede perfecta, cosemos un extremo y luego vamos a coser a lo largo de toda la tira al ancho del pie o más o menos a 6 milímetros. Esta tira se cortó de 5 centímetros para que terminada quede de 2 centímetros. Entonces más o menos estamos dándole medio centímetro de costura. La cosen toda completa y el otro extremo lo van a dejar abierto, ¿sí? Para poder voltearla. Vamos a cerrar la espalda por el centro, entonces colocamos derecho con derecho de las telas que queden hacia adentro y cosemos a 1 centímetro de costura. Hacemos lo mismo con la tela y el forro.
Vamos a coser la parte que va a forrar la prenda. Entonces, en el delantero tenemos una pieza de centro delantero que está en la misma tela y otra en tela de forro. La pieza del centro delantero la van a entretelar. Como recomendación, dejen la tela de forro debajo, pero vayan fijándose que coincidan las telas, ¿sí? Porque la de forro tiende a estirarse un poco más. Vamos a tumbar la costura que acabamos de hacer, entonces recuerden que se hace direccionándola hacia el costado y se pasa lo más cerca posible. Acá estamos pisando la tira porque resulta que esta tela es un poco difícil para plancharla y lograr que quede planita. Sin embargo, si van a mi Instagram y revisan el truquito de la madera, pues la pueden lograr. De todas maneras, acá se le hizo pise de costura por todo el borde. Vamos a unir por hombro, delantero y espalda de la parte de la tela, ¿sí? Entonces hacen retroceso al iniciar, retroceso al finalizar, dejan el delantero por encima y hacen el mismo proceso con las piezas del forro. Vamos a unir la pieza del forro y la tela de la parte delantera por el ruedo o el largo del chaleco. Entonces colocamos una sobre la otra, que los derechos nos queden enfrentados, cosemos a 1 centímetro y una vez realizada esta costura, tumbamos la costura hacia el forro haciendo una costurita que quede lo más cerca posible a la unión. Vamos a cerrar el centro delantero, entonces fíjense que ahí se ve una partecita de la tela que se vino hacia el forro. ¿Por qué? Porque doblamos por el piquete, que fue el pedacito que se le adicionó para que fuera la vista. ¿Listo? Entonces doblan por el piquete, cuadran las telas de manera que les coincidan perfecto hasta la parte de la solapa, ¿sí? Que debe casar perfecto, y cosen a 1 centímetro de costura. Llegamos a la parte superior de la solapa, entonces bajamos la aguja, giramos la tela y acá vamos a incluir el cuello. Entonces es importante que tengan en cuenta que hay una parte del cuello que está entretelada y esa parte la vamos a dejar que quede hacia arriba, es decir, que quede hacia el forro. Recuerden que en la tela se dejó un piquete para indicar dónde iniciaba el cuello. Entonces ubican el cuello ahí que coincida con el piquete. Van a empezar a coser a 1 centímetro de costura. La unión de costura del hombro, recuerden direccionarla hacia la espalda. Y aquí viene otro truquito. Entonces, donde está la curva, bueno, la esquina más bien, en el ángulo que se forma ahí para donde va a voltear luego el cuello, ¿sí? Hacemos como que dibujamos el margen de costura y hacemos un puntico en la intersección, ¿sí? Para que allí bajamos la aguja, giramos la tela y acomodamos el cuello que está en medio de las dos telas. Donde hicimos ese punto vamos a hacer un piquete únicamente en las telas. El cuello no lo vamos a piquetear, ¿listo? Solo las telas para permitir que la tela tenga movimiento y cuando giramos el cuello por debajo hacia volverlo a acomodar con las telas nos queden perfectos. De esta manera continuamos cosiendo las 3 telas, ¿sí? Y así se logra tener la forma que lleva pues el escote, ¿sí? Entonces acá siguen cosiendo teniendo en cuenta que cosan las 3 telas, que les coincidan los piquetes del cuello con los piquetes de la tela. Y si ven la necesidad de utilizar alfileres, háganlo porque a veces es complejo que las telas tengan la misma característica. Por ejemplo, en este caso estamos utilizando una seda Estudio F para forrar y una Noches de Viena para la tela. Al entretelar la Noches de Viena, digamos que se recoge un poquito, entonces tiende a quedar un poco más licrado el forro o a tener más elongación el forro, y esto puede que dificulte un poco el proceso de la confección. Entonces siempre los alfileres serán un apoyo. Acá volvemos a hacer el mismo truquito de dibujar la costura, ¿sí? La línea de costura para marcar el punto de intersección donde debemos parar, bajar la aguja, levantar el prensatelas y girar la tela.
volvemos a hacer piquete, volteamos la parte que falta del cuello y la acomodamos con las otras dos telas. De esta manera terminamos de coser a 1 centímetro de costura hasta la parte de abajo de donde termina el delantero. Tengan en cuenta que deben doblar por el piquete, ¿sí? De esta manera la tela casa perfectamente y direccionamos un pedacito de tela hacia el forro para que nos sirva de vista. Volteamos y sacamos muy bien la punta de la solapa. Después entonces vamos a revisar que por dentro todas las costuras hayan quedado bien. En donde hicimos piquete en las telas, si es necesario reforzamos ese piquete, es decir, profundizamos un poco más hacia llegar a la costura sin ir a cortarla, para que de esta manera tenga mejor movimiento la tela, ¿sí? Entonces el cuello se va a ver así de lindo y les debe quedar así de lindo. En el escote de la espalda vamos a hacer piquetes para que la tela pueda voltear mejor. No en todas las telas es necesario hacer estos piquetes, simplemente que esta tela es un poco difícil y aparte pues como queda tan gruesa es mejor hacer los piquetes. Vamos ahora a forrar la sisa. Entonces lo que vamos a hacer es tomar las dos telas, separarlas y voltear de manera que encontremos los derechos de las telas y los enfrentemos. Es como que metemos el chaleco dentro de esa tela, esas dos telas que vamos a coser para poder forrar, y cosemos aquí a 1 centímetro. A medida que vamos cosiendo vamos metiendo el chaleco dentro de esas dos telas para que podamos lograr esa costura. Y aquí viene otro truquito. Cuando estamos cosiendo vamos a dejar que la tela del forro, que es la que está por debajo, quede unas lineecitas más afuera que la tela del chaleco. Fíjense que la tela no llega a ras con el forro, sino la dejamos unas lineecitas adentro. ¿Esto para qué? Para que cuando la prenda ya esté armada el forro no tienda a salirse, ¿sí? Que no se nos vea el forro. ¿Listo? Bueno, y así continuamos cosiendo. Esta forma de forrar la sisa se puede hacer porque el hombro es ancho. Si el hombro fuera angosto no podríamos hacerlo de esta manera y lo haríamos de otra forma. ¿Listo? Entonces siguen ahí cosiendo. Cuando llegan a la unión del hombro, pues lo direccionan hacia donde debe ir, que es hacia la espalda, ¿sí? Que pues debe estar así, y simplemente fíjense cómo seguimos acomodando las telas y va quedando todo el chaleco metido entre estas dos telas. Terminan de coser todo esto y repiten el mismo proceso con la otra sisa. Ahora entonces vamos a sacar toda la prenda, ¿sí? Para voltear, y fíjense que ahí ya nos queda forradita la sisa. Le dan una buena planchada y repiten el mismo proceso con la sisa del otro lado. Vamos a colocar las argollitas. Entonces en un pedacito de tira de la misma que habíamos armado antes, introducimos las dos argollas teniendo en cuenta que las ubicamos en toda la esquina de unión de las sisas entre la tela y el forro. Vamos a dejar desde donde están las argollas hacia la costura más o menos 2 centímetros, y esto se está colocando en el delantero. En el otro chaleco que yo tenía solamente se colocaron tiras para anudar en los costados. La medida de las argollas va a ser el ancho de la tira terminada. Siguen cosiendo y cierran un pedacito más abajo de donde colocaron las tiras. Volteamos y acomodamos nuevamente, y ahora vamos a terminar de cerrar el costado delantero de abajo hacia arriba. Vuelven y doblan por el piquete de la vista, introducen la prenda dentro de estas dos telas y van a coser desde abajo hasta donde les permita llegar sin ir a estirar la tela. Tengan en cuenta que acá no lo van a poder cerrar por completo, va a quedar un huequito por donde va a salir el chaleco, por donde se va a voltear. Entonces es importante que determinen hasta dónde van a coser. Si quieren pueden hacer unos piqueticos o algo para evitar que la tela se estire un poco más.
Bueno, y ahora simplemente vamos a sacar todo, vamos a voltear y nos queda un orificio, que pues fue por donde volteamos. Este orificio lo deben cerrar a mano, listo, con puntadita invisible. Ahora vamos a colocar la tira en la parte de la espalda. Fíjense que levanto las dos telas y la coloco dentro de ellas. La ubico justo en la esquina de la sisa y allí simplemente voy a rematar para fijar la tira. No puedo cerrar el costado porque para poder embonar el costado de la espalda, primero debo tener cerrado la parte de abajo, que pues ustedes lo conocen como el largo, el bajo o simplemente el dobladillo del chaleco. ¿Listo? Volteo y reviso que me quede perfecto. Hago lo mismo con el otro lado. Bueno, ahora sí vamos a cerrar entonces el largo del lado de la espalda, ¿sí? Vamos a cerrar el ruedo. Acá únicamente colocamos tela derecho con derecho, ¿sí? Tela y forro. No estamos colocando dentro de esta parte el chaleco ni nada, simplemente acomodamos derecho con derecho y vamos a coser. Acá también vamos a tener que dejar un huequito. Fíjense que está el forro por debajo, la tela por encima y empezamos a coser haciendo retroceso. Entonces vamos cosiendo a 1 centímetro de costura, luego paramos, hacemos un remate o retroceso, levantamos el prensatelas, avanzamos un poco sin coser, retomamos la costura haciendo retroceso nuevamente y terminamos de coser a 1 centímetro haciendo retroceso al finalizar. Teniendo así, sin haber volteado ni nada, acomodamos el costado que empiece en la parte de abajo desde el piquete y arriba pues simplemente está el costado acomodadito. Vamos a cerrar el costado a 1 centímetro de costura llegando hasta la parte de abajo. Fíjense que todo lo vamos ahorita a voltear por el hueco que dejamos en la espalda. Entonces de esta manera es como cerramos el costado. Y tengan en cuenta que la parte final del costado es en el piquete que tiene la vista. ¿Listo? Entonces llegamos ahí y hacemos retroceso para finalizar. Bueno, ahora nos hace falta cerrar un lateral. Para ello entonces vamos a tener volteadito nuestro chaleco para poder revisar cómo quedó y demás. Y vamos a volver a voltear, pero en este caso solamente el lateral que nos falta cerrar. Por el huequito sacamos ese lateral, ¿sí? Y lo vamos a cerrar. Lo mismo, ubicamos el piquete para que desde ahí inicie la parte de abajo y la parte superior sería la sisa. Igual entonces hacemos retroceso para iniciar la costura y cosemos a 1 centímetro hasta llegar al final. Bueno, ahora entonces vamos a voltear todo nuevamente, acomodamos y voilà, queda terminado. Ese huequito que nos queda lo cerramos a mano también. Recuerden sacar muy bien las puntas y planchar lo que les quede bien lindo. Bueno, espero que les haya gustado tanto como a mí. Realmente es una prenda muy linda, versátil. Este blazer sin mangas o chaleco es una prenda que deben tener en su armario. Recuerden darle like al video, compartirlo, seguirme en Instagram. Este mes también voy a tener sorteo de moldes, así que si aún no saben de qué se trata, vayan a seguirme a Instagram. Y les cuento que ahora sí me voy a poner muy juiciosa a subirles videitos todas las semanas. Besitos, chao, chao, nos vemos pronto.